que ahora lo vamos a ver, la violencia doméstica. Y la violencia doméstica, un poco la palabra nos va indicando lo que es, ¿no? Es la violencia que ocurre dentro del hogar, de puertas hacia adentro. La violencia que por ahí no es tan visible, en algunos casos y en otros sí. Pero hay muchas cosas que pueden llegar a evidenciar cuando este tipo de violencia existe en el hogar, ¿no? Tengo acá algunas imágenes, voy a intentar mostrar el PowerPoint, así ustedes pueden ir siguiendo un poquito. A ver ahí si se ve Mayora? Ahí está. Acá tenemos un poco una definición de lo que es la violencia doméstica. Dice que es también un tipo de abuso como el que ya venimos hablando anteriormente. Por lo general implica un cónyuge o pareja, pero en realidad la violencia doméstica afecta a todos los que viven en el seno del hogar donde ocurre la violencia. Como dice bien esta plantilla donde ustedes pueden ver esta diapositiva, ocurre generalmente entre la pareja y generalmente desde el hombre hacia la mujer. Pero también de alguna manera son afectados, ya sea directamente o indirectamente, todos los que viven en el hogar. Los niños, hay casos en donde viven ancianos también, los abuelos, los padres de una de las otras partes que conviven en el mismo hogar, también son afectados por esta violencia, ¿no? Y podemos pensar también, bueno, la violencia doméstica solo le ocurre a las mujeres. Como decíamos, generalmente es del hombre hacia la mujer. Pero hay una realidad también que por supuesto no es, en un porcentaje más bajo, pero también hay hombres que padecen violencia doméstica, ¿no? De parte de las mujeres, hay niños y niñas y adolescentes que padecen violencia. Generalmente cuando el hombre es violento en el hogar, lo es hacia la mujer y ejerce esa violencia hacia los niños. Hay casos en donde solamente es hacia la mujer, pero también afecta indirectamente a los niños. He conocido casos también en donde mujeres ejercían violencia contra algunos hombres que son un poco más débiles de carácter, tenían algunos problemas en sus hogares respecto de esto, pero en su gran mayoría son los hombres. Se dice que también que la violencia solamente les ocurre a las mujeres que son de una condición social económica más baja o que son más vulnerables, pero esto también es un mito, no es así. La violencia doméstica no discrimina a las personas, no discrimina entre estatus social, ni siquiera raza, ni edad, ni sexo, ni preferencia sexual, ni si es una persona que tiene más educación, que pudo estudiar, que es una profesional, o que no la tiene, o que es una simple ama de casa. Que a veces está pensando, no, porque ella es ama de casa, porque no, aquella que es doctora, aquella que es una médica, una enfermera, una abogada no sufre violencia doméstica, nunca le puede pasar esto. Y esto no es así. Ocurre en todos los estratos sociales. Así que por eso hay que estar atentos, ¿no? Porque a veces pensamos, no, a esta mujer nunca le va a pasar una cosa así, pero realmente sí, sucede, y aún, como se dice el dicho, en las mejores familias, porque como bien dijimos al principio, este tipo de violencia ocurre de puertas hacia adentro, dentro del hogar. La violencia doméstica afecta severamente a los niños y a las niñas que viven en el hogar. Algunos de ellos también son golpeados, al igual que sus madres, son castigados. Otros tal vez no, pero de igual manera son afectados. ¿Por qué? Porque primeramente son testigos de la violencia, bien como se ejerce violencia en contra de su madre. Esto causa ciertos temores en ellos, y esto también acarrea para cada uno de ellos serias consecuencias en cuanto a su desarrollo personal. Por ejemplo, los niños que viven en un hogar donde ocurre violencia tienen serios problemas para el aprendizaje. Cuando van al colegio les cuesta asimilar, tienen déficit de atención, diferentes cosas que influyen en su aprendizaje. También son afectados porque por lo general estos niños, al ver esta situación de violencia, tienden a intervenir para de alguna manera ayudar a su mamá,
como por ejemplo pedir ayuda a un vecino, o ir a llamar por teléfono a algún pariente cercano para venir a dar ayuda a su mamá. Entonces, ya están también participando de ese acto de violencia. Son afectados en el sueño. Los niños que viven en un ambiente de violencia tienen alteraciones en el sueño. Les cuesta dormir o tienen pesadillas durante la noche. Son muy afectados en este aspecto también, ¿no? Los niños que viven en un hogar de violencia son niños por lo general extremadamente introvertidos, muy tímidos, ¿no? Son niños que son muy retraídos, les cuesta compartir con otros niños, les cuesta sociabilizar, les cuesta conversar, si les saludan, responder al saludo, compartir con otras personas, ¿no? También estos niños son de alguna manera utilizados por los adultos, porque ellos deben guardar el secreto de lo que ocurre dentro del hogar. Por lo general, el abusador, o a veces la madre también, porque tiene temor, porque el qué dirán, porque no quiere que estas cosas se conozcan fuera del hogar, lo que hacen es decirle al niño que no cuenten lo que está sucediendo dentro de la casa. Entonces ellos deben guardar el secreto. También por estas razones muchos de ellos padecen descuidos y abandono de parte de sus padres. Recordemos un poquito lo que ya vimos en el taller anterior acerca de los hijos que son testigos de la violencia. Dice que el 40% de estos niños sufre trastornos de ansiedad, el 48% tienen depresión, el 53% se rebela contra sus padres. Y esto es algo que se da más bien en la adolescencia. Cuando los niños crecen, especialmente el niño varón, cuando crece en un ambiente de violencia y llega a ser un poquito más grande, que crece un poco su cuerpo y se ve con más fuerza, lo que tiene la tendencia a rebelarse, especialmente con el que es el abusador, con el que es el violento, por esa misma razón de querer defender a su madre, ¿no? También el 60% de estos niños se rebela en contra de sus hermanos. Está comprobado también que los niños varones que durante la infancia fueron testigos de violencia tienen 700 veces más probabilidades de maltratar a su pareja en el futuro o de ejercer violencia que un niño que no vivió en un clima de violencia. Sin contar también que a veces no sé si les ha pasado de ver niños que tienen esa tendencia a pegar, a las patadas, a los golpes, como que de nada, no hay un motivo, no hay una razón, pero es como que todo el tiempo están con esa agresividad hacia sus pares, hacia los demás niños, ¿no? Ese es un motivo de poder prestar atención, poder mirar un poquito y poder atender a ese niño y atender a esa familia, ¿no? Observar un poquito más adentro, porque cuando estas cosas suceden, es muy probable que ese niño está viviendo en un clima, en un ambiente de violencia, y de esa manera reacciona también con violencia. También afecta a las niñas. A las niñas les afecta en el sentido de que son las futuras mujeres que serán violentadas también. Porque al crecer en un ambiente donde constantemente vieron que su madre padecía violencia, comienzan a naturalizar esto como parte de la vida. Ellas se crían en un ambiente así y piensan qué es lo más normal que suceda dentro del hogar, o qué es normal que la pareja, si está molesto por algo, no salió bien la comida, actúe con violencia, reaccione violentamente. Entonces tienden a buscar parejas en su edad adulta o cuando deciden compartir su vida de pareja a personas que son violentas también. Por eso qué importante que es poder cuidar este aspecto, ¿no? Y poder estar atentos a este tipo de violencia, que es una violencia que es muy frecuente, muy frecuente, y no es tan visible nada más. ¿Por qué? Por muchas razones. La gente a veces tiene temor a compartir, por también no saber qué puede llegar a pasar. Generalmente las mujeres que están en esta situación tienen temor a perder el sustento económico del esposo. Si hubiera una separación, ¿quién la va a sustentar económicamente? ¿Quién va a mantener a sus hijos?
o mismo por mantener el matrimonio, por mantener también un poco las apariencias hacia afuera. Hay muchas razones por las cuales este tipo de violencia no es tan visible, pero existe en muchos ambientes. Como ya hablamos anteriormente, la violencia no discrimina estatus social ni ningún tipo de persona. ¿Quiénes son los perpetradores de la violencia? Pueden ser doctores, pueden ser abogados, pueden ser chofer, puede ser maestro, puede ser un soldado, puede ser un obrero de la construcción, puede ser un taxista, cualquiera puede ser un perpetrador de violencia. Y algo que nos da mucha tristeza, y a veces tal vez hasta no queremos reconocerlo, cuesta reconocer, pero es un tema que está presente, la violencia dentro de la iglesia. Existe también el tema de la violencia dentro de la iglesia. A veces pensamos, no, como es un cristiano, no puede ser que sea un hombre violento, porque él va a la iglesia, participa de las actividades, participa de las reuniones, él no puede ser un violento. O ni pensar, ¿cómo no? Si él es un pastor o él es una persona que está dedicada a servir a Dios, es un líder en la iglesia, es imposible que esta persona pueda ejercer violencia. Pero tristemente debemos decir que sí, que esto está presente y la persona, la mujer que está en esta condición, tiene que cargar con el peso de ser violentada, más también el mostrar las apariencias, porque tiene que cuidar que la iglesia no se desarme en el caso de que es un pastor, o cuidar el puesto, el liderazgo que tal vez tiene el esposo, la posición que tiene dentro de la iglesia, y generalmente se tiende a callar estas cuestiones de violencia. Pero existe también dentro del ámbito de la iglesia. Y así como existen los hogares que son cristianos, nosotras como mujeres que, bueno, en tiempos normales acudimos a los cuerpos, a diferentes actividades, con este tiempo también de alguna manera estamos teniendo un cierto contacto con las personas de la iglesia, tenemos que estar atentas, ¿no? Tenemos la posibilidad dentro del ejército de salvación de poder trabajar con muchos niños, con adolescentes, algunos de ellos son los hijos de los mismos camaradas o de los mismos hermanos de la iglesia, pero también asisten a nuestras congregaciones niños que vienen de afuera, niños del barrio, que participan de nuestros programas especiales, y allí es un lugar muy indicado para que nosotras, como hijas de Dios, como mujeres de Dios, como ligueñas también, podamos estar atentas si algo podemos hacer, si algo podemos ver. Entiendo que hay algunas aquí, como Cecilia, que están a cargo de la escuela dominical, de los niños, que ella les comparte la lección. En este tiempo lo hace virtualmente, pero están trabajando de una manera activa con los niños. También los mayores, el día miércoles, el sábado, también están teniendo actividad con los niños. Es importante y allí tenemos un amplio terreno para poder observar y prestar atención a estas cosas en cuanto a los niños, ¿no? Si notamos que un niño reacciona violentamente con los otros compañeritos, si notamos que un niño es demasiado tímido, uno le pregunta y no responde o no responde a los estímulos, si vemos que es un niño muy temeroso, son como luces de alerta a las cuales tenemos que poner atención y también podemos hacer algo. Existe esta triste realidad y Dios demanda de cada una de nosotras o nos pide a cada una de nosotras que le conocemos a Él y conocemos de su amor, de poder hacer algo desde nuestro lugar. Tal vez podemos decir, ¿yo qué puedo hacer con respecto a esto? Pero siempre hay algo que podemos hacer. Y lo primero es poder comprometernos con esta realidad. Ahora que estamos conociendo, si para nosotros era algo desconocido, bueno, ahora estamos conociendo acerca de que estas cosas pasan, suceden. Y suceden no muy lejos nuestra muchas veces, sucede a nuestro alrededor, puede suceder en nuestra propia familia, puede suceder en alguna amiga, en alguna conocida.
en alguna hermana de la iglesia, puede suceder en los niños, en las niñas, o en los jóvenes que asisten a nuestra iglesia, están padeciendo de este tipo de violencia. Y allí hay algo que yo puedo hacer. Y lo primero, por supuesto, es orar por estas personas, ¿no? Poder orar por estas personas, poder de alguna manera ayudarlas en alguna forma, orando y poniéndolas delante de la presencia del Señor. Tengo acá para mostrarles, a ver si podemos ver, ya hemos visto anteriormente, lo que llamamos el violentómetro. Esto es algo que nos ayuda o nos da una idea como para que nosotras podamos hacer nuestra observación. Recuerden que dijimos que es importante poder observar algunas actitudes o algunas situaciones que se nos presentan que son como motivos de alerta para poner atención, ¿no? Y acá en este violentómetro más o menos tenemos como para poder medir los diferentes niveles de violencia. 3 niveles de violencia que podemos medir a través de esto. Si conocemos a alguna amiga o alguna hermana, alguna parienta nos dice, por ejemplo, que recibe algún tipo de chantaje de parte de su pareja, o mentiras, engaños, si, por ejemplo, el simple hecho de no ser tenida en cuenta, de ser ignorada, de padecer o tener que soportar celos de parte de su pareja, si recibe constantes ofensas, humillaciones, palabras descalificativas, como no servís para nada, palabras humillantes, sos una burra, o sos una torpe, o sos vaga, no trabajás, no aportás, sos fea, sos gorda. ¿Cuántas palabras, no? ¿Cuántas palabras feas que a veces castigan las emociones de las personas? Cuando reciben, castigan el corazón, castigan el alma, y eso va quedando guardado dentro de la persona. Este es un motivo de alerta, esto es violencia, esto es violencia. Cuando, por ejemplo, la mujer es intimidada, amenazada, muchas veces la amenaza viene a través de los hijos, ¿no? Si decís algo, nos separamos y te voy a quitar a los chicos. Esa es un arma que se usa en contra de las mujeres, pero tremendamente, ¿no? Se utilizaba a los hijos, entonces por no perder a los hijos o por ese temor de que los hijos se tengan que quedar con el papá o con la pareja, las mujeres muchas veces callan, ¿no? Cuando las mujeres son controladas o prohibidas de hacer cosas, ¿a dónde vas? ¿A qué hora venís? Llegaste tarde, ¿estás en la liga? ¿No estás en la liga? ¿Estás en tu amiga? Le llama para saber dónde está, o le prohíbe ir, no vas a ir a tu amiga, o hay un baby shower, no, vos no vas a ir. Eso es violencia, eso es violencia. Parecería que no, parecería un poco disfrazado, ¿verdad? Pero allí la violencia está presente. Vamos a pasar al segundo nivel de violencia, en donde ya es un poco más firme, más agresiva, ¿no? Cuando ya, recuerdan que habíamos hablado del círculo de la violencia, cuando acumula la tensión y después viene el momento de explosión, ¿no? En donde destruye artículos personales, por ejemplo, comienza a tirar los platos, a romper, a patear las puertas, también el manoseo, ¿no? Agredir a la mujer, a veces como disfrazado como de un juego, no, estábamos jugando, me pegó, eso es violencia también, ¿no? Empujar, golpear, dejarla encerrada, aislar. Muchos abusadores usan esto, aíslan a la mujer, no les permiten comunicarse con sus parientes, no les permiten tener contacto con su madre, con su padre, pierden contacto con las amistades, las tienen encerradas, no bajo llave tal vez en una habitación, pero sí en la casa y de allí no puede salir o no le permiten sociabilizar con otras mujeres, con otras personas también, ¿no? Si ustedes ven que esto está ahí presente, es como para hacer un análisis, ¿no? Conozco personas que están viviendo de esta manera, conozco mujeres que pasan por estas situaciones, hay que reaccionar, ¿sí? Hay que denunciar y pedir ayuda, porque este es un tipo de violencia un poco ya más peligrosa, ¿sí? Habíamos hablado del primer nivel, en cuanto al chantaje, mentira y todo eso, la violencia está presente y es momento de conversar, de hablar y de poner límites, pero cuando ya está este tipo de violencia en donde ya hay empujones, golpes, gritos, hay que reaccionar y hay que denunciar. Hay que pedir ayuda también.
porque muchas veces las mujeres que padecen violencia no saben cómo hacerlo, o no tienen los medios. Generalmente, junto con la violencia física está la violencia económica. Por ejemplo, no manejan dinero, entonces al no tener dinero no tienen para la tarjeta del colectivo, para poder ir a hacer la denuncia. Por ende, a veces no tienen amistades porque están aisladas, entonces se les impide tener relaciones con gente, sociabilizar con las personas, entonces no tienen a dónde acudir para pedir ayuda. Y hay que prestar atención, y tal vez algunas de las que hoy estamos aquí escuchando, podemos ser ese canal, esa mano ayudadora que Dios utilice para poder bendecir la vida de una mujer y de alguna manera ayudarle a salir de este círculo de violencia, ¿no? Y el último nivel de violencia, que ya este es el más peligroso, cuando ya hay amenazas con objetos, con armas, amenazas de muerte, cuando está el abuso sexual, cuando está la violación, y finalmente, como muchas veces nos toca ver en los medios de comunicación, el asesinato, llegar al punto del asesinato. Esta es la alerta máxima, podríamos así decir. Aléjate porque tu vida está en peligro. No es momento de hablar, no es solamente denunciar, hay que salir urgentemente de ese ambiente, hay que salir urgentemente lo antes posible de ese ambiente donde la vida está corriendo peligro. Y fíjense ustedes que acá menciona el tema de la amenaza de muerte, pero también abusar sexualmente y violar. Y a veces hay mujeres, no sé si te ha tocado conversar con mujeres, en que piensan, no, pero es mi esposo, que no me está violando porque es mi esposo. Es como que tiene derecho porque está casado. Porque a veces las mujeres relacionan, es una violación cuando, bueno, alguien desconocido me encontró en la calle y me forzó a tener relaciones sexuales. Pero no es así. Aún, aunque sea el esposo, aunque sea la pareja estable, su compañero sentimental, si la mujer no accede, si la mujer no quiere, o si aún es tomada bruscamente, es una violación, es abuso sexual. Y debe ser denunciado, debe ser denunciado. Tenemos que estar atentas a estas señales de alerta, ¿no? Y también, como decía, podemos ayudar. Hay maneras de ayudar. Y es importante que nosotras podamos tomar un compromiso frente a esto. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Algo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante que toda mujer debería saber, toda mujer debería tener a mano, es saber cuál es el número para hacer las denuncias de violencia. ¿Sí? El número 144 tiene que estar bien grabado, bien presente para nosotras, ¿sí? Es un número que no debe faltar, ¿sí? Y tenemos que tratar de divulgarlo con aquellas que no lo conocen. Tener a mano siempre el número 144, que es el número para hacer las denuncias. Pero también puede ayudar en otras maneras. No sé si tal vez están pensando en alguna persona, en alguna amiga, en alguna conocida, en alguien a quien yo puedo ayudar. Veo que está pasando por esta situación y puedo de alguna manera ayudar. Lo primero que tiene que decirle es que no es su culpa lo que está pasando, que ella es una persona que tiene mucho valor, que es una persona que es amada por Dios, que su vida le interesa a Dios y que no es la culpable, porque generalmente las mujeres o los niños, los adolescentes que padecen el tema de la violencia creen que son culpables, que se lo merecen, que algo hicieron para merecer esto, ¿no? Lo primero es hacerles entender que ellas no tienen la culpa y que Dios las ama y que son importantes para Dios. También puede establecer tiempos para conversar con las mujeres. Buscar un momento de tranquilidad, buscar un momento en donde el abusador no esté presente, cuando él se va a trabajar, cuando en los horarios que sabemos que no va a estar en la casa, asegurarnos de que sea un lugar seguro y privado y poder conversar. Poder dejar que ella pueda contar cómo se siente, escucharla, escuchar qué es lo que le está sucediendo, cómo se siente, y de esta manera vamos a poder tener información y también compartir información. Y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si supongamos que estoy apoyando a una amiga que está padeciendo violencia doméstica, y bueno, tengo que invitarla, nos ponemos de acuerdo para conversar cuando el violento no está en la casa.
pero tengo que asegurarme porque generalmente sus celulares son controlados, sus correos electrónicos son controlados, entonces tal vez es mejor llamar en algún momento, tener algún tipo de código de señal en donde nos ponemos de acuerdo de una manera segura para poder conversar con la persona que está padeciendo violencia, ¿no? Si la violencia se va acrecentando, tenemos que tratar de buscar la manera de ayudar a la persona a salir de este ambiente de violencia. Establecer un plan de seguridad, ver qué cosas son posibles hacer para ayudar a esta mujer. Lo primero que ya dijimos es poder denunciar. También una vez que está hecha la denuncia, poder organizar algún plan de seguridad, un plan en donde si la mujer ha tomado o está lista para abandonar el hogar, tomar la decisión de alejarse de esta relación violenta, hacerlo de una manera segura, ¿no? En donde tenga listas sus cosas, tal vez en secreto, en donde haya personas que la van a poder ir a acompañar, a llevarla, poder darle un techo. Hay personas que son consejeros en violencia doméstica que se dedican a poder ayudar a las personas y a ayudarle a preparar un plan de seguridad al momento de que la mujer decide abandonar el círculo de la violencia, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta es que debemos ser muy pacientes y no juzgar. A veces las mujeres tenemos eso de que decimos, ay, pero ¿cómo aguanta? ¿Cómo soporta tantos años? Yo ya me hubiera ido, yo ya lo hubiera dejado, o yo me hubiera separado, ¿no? Y a veces mirar desde el otro lado es muy fácil y a veces somos de juzgar, ¿no? Tenemos que ser pacientes y debemos también entender que la persona que está dentro del círculo de la violencia está tan afectada, no solamente físicamente, sino también emocionalmente y psíquicamente. A veces no puede pensar, no puede razonar como una persona que está viviendo en un ambiente tranquilo, de paz, en un hogar donde se vive en armonía. Esas cosas le impiden pensar de esta manera y aún pensar en sí mismo. Hay muchos temores también. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Si no tiene un sustento económico, si es una mujer que no trabaja, ¿qué va a pasar con su manutención? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a ir con los hijos? Entonces todas estas cosas son motivos de temor y por eso muchas veces las mujeres tienden a soportar y a dejar pasar el tiempo, ¿no? Entonces es importante que podamos ser pacientes con estas mujeres y no dejarlas, no abandonarlas, ayudarlas. Dígale siempre que está dispuesta a hablar con ella cuando ella lo necesite, cuando ella así lo quiere, ¿no? Y hay una actividad que nos propone el mensajero, que trae estos talleres también, en donde nosotras como mujeres, como ligueñas, podemos hacer algo, ¿no? Dice, hay niños, niñas y adolescentes de la escuela dominical que son parte del cuerpo que sufren con este tipo de situaciones en sus casas. Pensemos entre todas ahora, ¿qué pueden hacer los ministerios femeninos para ayudar a estos niños, a estas niñas y a estos adolescentes? Es un momento para poder juntas entre todas conversar y compartir ideas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estos niños? ¿Qué piensan ustedes? Yo quería decir que como iglesia no solamente está perfecto y sería lo ideal que pudiéramos ayudar cuando es casos extremos así, está perfecto como en el caso de Carmen o cualquiera de nosotras. Creo que si vemos a alguien que realmente está en una situación así, algo vamos a hacer, ¿no? Pero también deberíamos plantearnos como iglesia atacar en el sentido de abordar, ¿no? El tema, aun cuando lo vemos desde los inicios, y empezar a prevenir, tanto en los niños, en los jóvenes, como en las mujeres jóvenes también, ¿no? ¿Qué significa violencia? Desde el vamos, ¿qué cosas no debo permitir? Cuando aconsejamos a las jovencitas que están de novias, ¿qué cosas no debemos permitir que los novios hagan o dejen de hacer? Que no las controlen en los primeros años de matrimonio. Bueno, ponerlos juntos, no, esto lo vamos a decidir entre los dos, y no que vos decidas todo por mí, porque yo tengo voz y voto. Empoderar a nuestras mujeres, a que ellas puedan ser valientes y puedan defender su terreno. Eso lo tenemos que lograr juntas, nosotras como iglesia,
y cada una desde su lugar también, empoderando a sus hijas, a sus nietas, desde que son chicas, que el mundo cambió, y no es como era antes, que lo que se decía el hombre se hacía tal cual lo decía, no. Hoy las mujeres tenemos voz y voto y tenemos que hacer que se respete nuestra voz, ¿sí? Y sobre todo en la manera en que se nos trata. Aunque a veces también la manipulación también es una forma de violencia, ¿no es cierto? Cuando las mujeres siempre somos las que cedemos, siempre, se hace todo lo que el hombre quiere, es una forma de manipulación también. Y ahí es que nosotros también tenemos que trabajar, no solamente cuando ya está que no da más, que explota todo y que hay peligro de muerte. Porque aún, en los matrimonios, aún cuando no hay peligro de muerte, si un matrimonio está, o una mujer está sufriendo porque no es bien tratada, porque no se le da lugar en el matrimonio, porque no es feliz y la hacen callar, eso también es violencia. ¿Sí? Entonces no tenemos que esperar hasta lo último, tenemos que ver esas pequeñas cosas que van pasando y tratar de ayudar a esa familia o a esa mujer desde el vamos, ¿sí? Por eso es la importancia de estos talleres, porque yo creo que, como les decía antes, si todas vemos que hay una mujer corriendo y un hombre atrás, algo vamos a hacer con un puñal, no nos vamos a quedar calladas. Pero ¿qué hacemos si viene una amiga o una sobrina o alguien y nos dice, mira, me parece que no, o vemos rasgos de timidez, como decía la mayora, que no es feliz en el matrimonio, que podamos nosotros, no a nivel de chusmerío, por supuesto, ¿no? Sino a nivel de querer ayudar y tratar de que esta persona se abra y tomar un compromiso. Tomar un compromiso de, bueno, no te escucho y no hago nada. No, tratemos de hacer algo, ¿sí? Quizás hablándolo con personas capacitadas o con personas que pueden tomar una decisión más allá o involucrarse un poquito más, pero nosotros ser parte de ello. Porque si no, esto no se frena. Hay una herramienta que es muy, muy valiosa que tenemos, que es la prevención, ¿no? El educar, el enseñar, como decía la mayora, ¿no? Y acá tenemos un campo, pero bien grande para hacerlo, por ejemplo, con los niños, con los adolescentes, ¿no? Esa es una de las cosas que podemos hacer. Otra cosa es la oración, ¿no? Eso es algo que todas podemos hacer, ¿no? Porque pienso ahora en Elsa, que está allá en Rosario, lejos de acá. Y en esta pandemia, en donde ustedes ven los noticieros, dicen que los índices de violencia doméstica han subido aún mucho más en la pandemia, ¿no? Debido a la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos orar? ¿Verdad? Esa es un arma que todas podemos utilizar. Es una herramienta que Dios nos ha dado. Orar por nuestros niños. Orar cubriéndoles en oración. Orar por los maestros que están a cargo, ¿no? Involucrarnos en la mayora, ¿no? Tranquila, es para pensarlo, ¿no? Es para pensar. Quería llevarlos a pensar un poquito, cuando a veces decimos, bueno, con razón, dice la mayora, un arma poderosa que tenemos es la oración. Pero, ¿sobre qué debemos orar? Cuando hay violencia, una mujer y los hijos están sufriendo violencia. ¿Sobre qué debemos orar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería una oración justa? Hoy por hoy, la oración justa le pido al Señor un espíritu de conciliación, para mí primero. ¿En el matrimonio? No, conciliación conmigo. No, yo digo, suponga que usted está con un referente, alguien en la iglesia o alguien en el barrio, que está buscando ayuda de Dios y que dice, pido oración. ¿Por qué oraría usted? ¿Cómo haría esa oración? ¿Por qué tema? Y había oración. Por eso digo que cuando uno le enseña al niño, desde niño, le está dando un potencial tremendo para la vida y para la violencia que hay en el mundo. Sí. Gracias. Y sin duda que si uno está en el camino del Señor, tiene más posibilidades que le vaya bien en la vida que el que no, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Pero también es cierto que no solamente depende de nuestra voluntad, sino de la voluntad de la persona a la cual nosotros tenemos. Sí, también. Incluso en un momento puede estar muy firme en el Señor
Sí, Como dice la palabra, mire que el que está firme, que no caiga, porque puede apartarse también, sí. puede darse vuelta. Dios no lo permita, pero ha pasado casos así, ¿no es cierto? Que aún estando en el camino, se han Conozco. alejado del camino del Señor. O que porque hemos tomado malas decisiones nosotros, o a veces nosotros somos víctimas de violencia por las decisiones de otras personas. Sí. Por eso, en este sentido, quisiera que podamos comprender y conversar acá con la Mayora. ¿Qué pasa si una persona que busca ayuda en el Señor, busca ayuda espiritual, y estamos orando, pero la violencia crece, ¿qué le decimos nosotros como iglesia? ¿Aguante que esto algún día va a pasar? No. Mayora, ¿qué opinamos? Yo creo que ahí ya es donde tenemos que actuar, ¿no? Hemos estado orando y como a eso quería apuntar. ¿Qué cosas podemos hacer como iglesia? Habíamos hablado que es necesario acompañar a la mujer a hacer la denuncia la debe hacer ella, pero necesita alguien que la acompañe, necesita alguien que le ayude a hacer los trámites. Ahí estamos ayudando de alguna manera. Y todos podemos ser parte de esta ayuda. Hay que ayudar a la persona a salir del hogar. Entonces, bueno, tal vez los oficiales van a buscar la forma, pero como iglesia, por ejemplo, podremos ayudar con una linda canasta familiar, comestibles, para darle la seguridad a ella de que no le va a faltar el alimento. Por ejemplo, ya estoy participando, estoy siendo parte activa de esta ayuda. No puedo ir a denunciar, no puedo ir al tribunal con ella a acompañarla a hacer los trámites, pero estoy colaborando con algo de alguna manera. Como familia de la iglesia, poder hacer algo para que ella se pueda sentir apoyada. Muchas mujeres no se animan a tomar un paso, a dar ese paso de decisión porque están solas. Generalmente, o son personas muy vulnerables, que por su situación socioeconómica, son personas que no tienen familiares cercanos, pero ojo, que también son personas, me ha tocado tratar en un caso de una familia de una muy buena posición económica, y la mujer que padecía violencia el esposo era un militar muy reconocido, secretario del vicepresidente, que había sido el vicepresidente, estoy hablando de Paraguay. Y esta mujer vivió 11 años esta situación de violencia, y de puertas hacia afuera era el matrimonio perfecto, con hijos perfectos. Una mujer hermosa, una mujer con dinero, con una profesión psicopedagoga. Sin embargo, ella vivía en una situación de violencia con un papá y una mamá excelente, hermanos, hermanas excelentes, muy reconocidos allá, pero ella debía guardar las formas, debía guardar un poco la imagen, y no se animaba a hablar, hasta que en algún momento ya fue insostenible, como lo que comentaba Carmen con esta situación. No, eso es como una bomba de tiempo que llega un momento que ya no da para más y explota. Y allí había violencia. Por eso no tenemos que, a veces es errado de pensar, no, pero, o acá en mi iglesia no pasa. ¿Se han puesto a pensar que tal vez sí nos pasa dentro del cuerpo? Hablo de mi iglesia porque estoy siendo parte del cuerpo de Patricia también, en este tiempo, ¿no? Pensar más adentro, ¿es posible que esté pasando también dentro de nuestra congregación? Que haya una hermana a la cual saludamos, que pobrecita está sufriendo en lo más íntimo de su corazón, algo debemos hacer. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, lo primero es que díganle a esa persona, si la conocen, acercarse a hablar con las mayoras, por ejemplo, la mayor Andrea, el mayor Eduardo, y de ahí comenzar a hacer algo por esa persona. Y sin duda que también es bueno mantener la confidencialidad, eso es muy importante. Porque a veces cuando esas cosas se dicen o se comienzan a contar y comienza a correr la voz, muchas veces se entorpece la investigación, muchas veces se entorpece el accionar de la justicia, ¿no? Porque recuerden que tenemos que tomar todos los recaudos. La persona violenta no le importa, y si descubre que algo se está haciendo para ayudar a la mujer, quizás va a reaccionar más violentamente. Por eso hay que hacerlo con cautela, tenemos que ser prudentes y ser sabios. La consigna era, Mayora, ¿no? Pensar en los niños, ¿no? Podemos pensar también en nuestra, pero podemos pensar en los niños. Tenemos aquí en el cuerpo un gran tesoro que son los niños.
nuestros niños, niños de los que yo veo a veces aquí, hijos de nuestros camaradas, los hijos de los camaradas, pero también tenemos los niños que vienen de afuera, cuyos padres tal vez no están en la iglesia, pero son nuestros niños también, son nuestros niños. ¿Qué cosas, qué acciones, qué cosas podemos hacer nosotros, nosotras, para ayudarles a ellos? Yo quiero invitarlas a que ustedes puedan pensar y puedan decir, a mí me parece que esto, nosotras las mujeres podríamos hacer esto por los niños. ¿Qué cosa, por ejemplo? Creo que somos la iglesia del Señor nosotros, ¿verdad? Sí. Y somos una familia en Cristo. Y como parte de esta familia en Cristo, la Biblia habla acerca de esto, todos somos miembros de este cuerpo de Cristo y todos somos útiles y necesarios, todos somos importantes. Y yo en esta tarde quisiera dejar este pensamiento. Frente a estas situaciones que hoy hemos conversado, yo puedo hacer algo, yo debo hacer algo porque soy parte de esta familia de Cristo. ¿Sí? No voy a salvar tal vez a todos los niños que padecen violencia, no puedo ir a hacer mucho por todo el mundo, pero sí acá en mi comunidad de fe, que es el cuerpo de los patricios. ¿Sí? En esta gran familia, que no somos solamente los adultos, sino también los niños que vienen y que asisten a nuestros programas. Y como parte de esa familia, debo tener el compromiso. Si tal vez no puedo ayudar activamente, tal vez yendo acompañando o de alguna u otra manera, hay algo que puedo hacer y eso